Hay cosas que guardamos sin razón. Camisetas que ya no usamos, papeles amarillentos, regalos de alguien que ya no está. No están ahí porque los necesitemos. Están ahí porque no hemos sido capaces de dejarlos ir. Cada objeto es un ancla. Cada cajón desbordado, una historia sin cerrar. Lo miras y piensas, algún día me servirá, pero en el fondo sabes que no. Lo guardas porque soltarlo duele. Porque soltar de verdad es aceptar que esa etapa terminó, que ya no eres la misma persona. Y eso asusta, pero también es el primer paso para liberarte. ¿Y si te dijera que lo que no sueltas también te está reteniendo? A veces creemos que acumular es una forma de recordar, que si tiramos aquella carta, aquella taza, aquella bufanda, también estamos borrando a quien la dio, o a quien fuimos cuando la recibimos. Por eso, soltar cosas materiales no es solo una decisión práctica, es emocional. Y ahí es donde entra el Danshari, un antiguo enfoque japonés que propone algo más que ordenar. Es una filosofía para aprender a vivir con lo esencial y dejar ir con gratitud. La palabra Danshari se forma con 3 kanjis. Dan, que significa rechazar lo innecesario antes de que entre en tu vida. Sha, que es desechar lo que ya está ocupando espacio, pero no cumple una función real. Y Ri, que representa el acto más difícil, separarse del apego. No se trata de tirar por tirar. Se trata de preguntarte, ¿esto todavía tiene un propósito en mi vida? ¿O solo ocupa un lugar en mi memoria? Porque lo material no es neutro. Cada objeto es una carga o una oportunidad. Y cuando eliges con conciencia qué conservar, también decides qué historia quieres seguir contando. Durante años, guardé una caja de cartón en el fondo del armario. Era una de esas cajas que siempre estorban, pero que uno nunca tira. Sabía que estaba ahí, aunque rara vez la tocaba. Dentro había una colección de objetos que parecían insignificantes para cualquiera, pero que para mí eran un mundo entero. Fotos impresas, cartas con tinta corrida, una bufanda roja que todavía olía a perfume, una entrada de cine arrugada, una taza con un borde roto. No eran cosas valiosas, pero representaban una parte de mi vida que no quería perder. Esa caja pertenecía a una etapa que marcó profundamente mi historia, a una persona que ya no está, y a un yo que tampoco existe. Era como un pequeño santuario de lo que fui y de lo que aún no me atrevía a soltar. Un día, sin saber por qué, sentí que ya no podía seguir esquivando esa caja. Fue una tarde gris, sin música, sin ruido. La casa estaba en silencio, y ese silencio me empujó a abrirla. Me senté en el suelo con la caja frente a mí, como si fuera un ritual. Cuando levanté la tapa, sentí una oleada de emociones. Era como si los recuerdos salieran a respirar después de años encerrados. Tomé la primera carta, la leí con cuidado, reconociendo la letra, las palabras, la ternura de alguien que me amó y que también me hizo daño. La voz tembló dentro de mí. Me reí un poco. Luego lloré. No porque extrañara a esa persona, sino porque entendí cuánto me había costado cerrar ese capítulo. Cada objeto era como un anzuelo emocional. Me enganchaba con preguntas. ¿Qué habría pasado si las cosas hubieran sido distintas? ¿Y si hubiera dicho lo que callé? ¿Y si aún tuviera que aprender algo de todo eso? Y me descubrí intentando justificar el apego. Esto no ocupa tanto espacio. Podría enseñárselo a alguien algún día. Tirarlo sería como olvidarlo todo. Pero en el fondo sabía la verdad. No quería soltar, no porque el objeto fuera útil, sino porque tenía miedo de olvidar. Miedo de que, si lo soltaba, también se iría esa parte de mí que amó, que soñó, que creyó. Y entonces recordé algo que había leído sobre el Danshari. Soltar no es perder,
es hacer espacio. Espacio para lo que sí importa ahora. Espacio para vivir con más ligereza. Espacio para que entre la paz. Toqué cada objeto con respeto, como quien despide a alguien querido en una estación de tren. No era un adiós con rabia ni con urgencia. Era un adiós necesario. Y mientras lo hacía, algo cambió en mí. Sentí que no necesitaba conservar esos objetos para recordar lo que había vivido. Porque el amor auténtico no vive en cosas, vive en nosotros, en lo que aprendimos, en lo que somos después de haberlo vivido. Al final guardé solo una foto, una sola. No porque no pudiera dejarla ir, sino porque decidí que ese recuerdo podía quedarse, no como ancla, sino como símbolo. Todo lo demás lo solté. Lo puse en una bolsa, respiré hondo y lo llevé fuera de casa. Cuando tiré esa caja vacía al contenedor, fue como tirar una versión vieja de mí mismo. Una que necesitaba agradecer y dejar ir. Esa noche dormí profundamente. No porque todo estuviera bien, sino porque algo en mí se había liberado. Había hecho las paces con el pasado. Y había descubierto que el verdadero apego no está en los objetos. Está en lo que no nos atrevemos a sentir. ¿Soltar duele? Sí. Pero hay un tipo de dolor que no destruye, sino que purifica. Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No euforia. No alivio inmediato. Paz, silencio y espacio. Mucho espacio. Después de aquella caja, algo se abrió en mí. Sentí que ya no podía seguir viviendo entre cosas que me pesaban. Así que miré mi casa con otros ojos. Abrí los armarios, los cajones, las estanterías, y me pregunté, sin excusas, ¿realmente necesito todo esto? La respuesta, en muchos casos, fue un rotundo no. Tenía 5 pares de zapatos que no usaba desde hacía años. Libros que compré para cuando tuviera tiempo. Cables de aparatos que ya ni existían. Una cazadora que ya no me quedaba, pero que me recordaba una época feliz. ¿Por qué la guardaba? Por nostalgia, por apego, por miedo a cerrar etapas. Cada objeto que soltaba me hacía enfrentar una pequeña incomodidad. Un duelo diminuto, como si me quitara una capa vieja de piel. Pero con cada cosa que salía, sentía que algo dentro de mí respiraba mejor. Más ligero, más presente. Hubo un momento en el que me detuve frente a una caja de postales. Eran de viajes pasados, de personas que tal vez ya ni me recuerdan, y me dije, ¿qué es lo que realmente conservo aquí? ¿El papel o la emoción que viví? Y entendí que la emoción ya me había transformado. Ya era parte de mí. No necesitaba más pruebas físicas para validarla. Y eso fue liberador. No todo fue fácil. Había objetos que me costaban más. Una camisa que pertenecía a mi padre. Una libreta que usaba cuando estudiaba. Una figura de cerámica que me regaló alguien a quien quise mucho. Pero ahí entendí algo que cambió por completo mi manera de soltar. No todo lo que me cuesta dejar ir, necesito conservarlo. Y no todo lo que conservo me hace bien. Así que adopté un nuevo criterio. No me pregunté si me gustaba el objeto, me pregunté si me hacía bien, si me hacía sentir paz, si tenía un lugar real en mi vida de hoy, no en la de ayer. Y poco a poco, habitación por habitación, sentí que mi casa se transformaba. Pero más que eso, sentí que mi mente se despejaba, que el ruido bajaba, que el pasado soltaba su garra. Soltar objetos no fue simplemente una limpieza, fue una forma de reconciliarme con la vida tal como es ahora. Porque al final, no se trata de tener menos cosas, se trata de vivir más ligero, más presente, más en paz. Cuando terminé de soltar lo que ya no necesitaba, algo curioso ocurrió. No sentí vacío, sentí espacio, sentí silencio. Y ese silencio no era frío, era acogedor, como si al fin mi casa respirara, como si por primera vez en años
pudiera oír mis propios pensamientos sin el eco del pasado interrumpiéndome. Me di cuenta de que no solo había ordenado cajones, había ordenado dentro de mí, había tomado decisiones, había cerrado capítulos que me perseguían en silencio. Había dicho, sin palabras, ya está, gracias, ahora sigo adelante. Lo más transformador fue que, sin darme cuenta, empecé a elegir con más claridad, a decir no más fácilmente, a detectar qué personas, rutinas o compromisos también estaban ocupando un lugar que ya no les correspondía. Y así, sin planearlo, el Dhanshari pasó de ser una técnica para ordenar objetos a una forma de relacionarme con el mundo. Empecé a valorar más el tiempo que pasaba en casa. Disfrutaba de los espacios vacíos, de no tener que mover 20 cosas para limpiar una, de no buscar excusas para no recibir visitas, de estar conmigo, sin distracciones. Y lo más bonito fue que, al dejar espacio físico, también dejé espacio emocional, para nuevos vínculos, nuevas ideas, nuevas etapas. Me sentía más ligero, más claro, como si por fin pudiera caminar sin cargar con maletas invisibles. Ahora sé que no era solo una cuestión de objetos, era una cuestión de identidad, de quién quiero ser ahora, de cómo elijo vivir mi presente sin arrastrar lo que ya no me sirve. Y por eso el Dhanshari no es minimalismo estético, es minimalismo del alma, es la decisión valiente de soltar para encontrarte. Hoy, cuando alguien entra en mi casa y ve menos cosas, me dice, qué vacío está todo. Pero yo ya no lo veo así. Para mí no está vacío, está lleno de lo que sí importa, de lo que elegí, de lo que tiene sentido, porque ya no acumulo por miedo, ahora conservo por amor. Y eso, aunque parezca simple, cambia todo. Soltar no es fácil, nunca lo ha sido. No importa si es una caja, una prenda, una carta o una etapa de la vida. Hay despedidas silenciosas que duelen más que cualquier grito, pero también hay liberaciones que no hacen ruido y cambian tu mundo entero. A veces nos aferramos a lo que ya no vibra con nosotros, solo por miedo a quedarnos vacíos. Pero ese vacío, cuando lo miras bien, no es ausencia, es un campo fértil, un lugar donde pueden brotar nuevas cosas, nuevas versiones de ti, nuevas formas de estar en paz. El Dhanshari me enseñó que no se trata de vivir con menos por moda, se trata de vivir con menos peso, con menos ruido, con menos culpa y con más intención. Hoy quiero invitarte a que mires a tu alrededor y elijas un solo objeto. Uno. Esa prenda, ese recuerdo, esa cosa que sabes que ya cumplió su propósito, pero que sigues guardando. Tómalo en tus manos, obsérvalo, agradécele, y si estás listo, déjalo ir. No tiene que ser todo hoy, no tiene que ser perfecto, pero cada objeto que sueltas es un paso hacia una vida más liviana, más tuya, más verdadera. Y si alguna parte de este mensaje resonó contigo, si sentiste que en algún rincón de tu casa o de tu alma hay algo que también estás listo para soltar, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Tal vez solo diciendo, yo también estoy soltando, porque eso ya es un acto de valentía. Dale like si este video te ayudó. Compártelo con alguien que esté en su propio proceso de dejar ir y suscríbete para seguir explorando juntos este camino de simplicidad con sentido. Recuerda, lo que dejas ir también te libera. Y a veces, el primer paso hacia una vida nueva es simplemente vaciar un cajón.